Bienvenidos mortales a la fosa del silencio, donde las pesadillas toman forma y los secretos más oscuros encuentran su voz. Soy Ghost Rook. Aquí, en la oscuridad del éter, se develarán los relatos más inquietantes, aquellos que acechan en los rincones más remotos de sus mentes. En esta ocasión estaré narrando un par de historias para ustedes, creadas por mí con la temática del día de Halloween. Espero sea de su agrado y comenzamos así el primer relato. Halloween siempre ha sido mi festividad favorita. Desde que era niño esperaba con ansias la llegada de esa noche. La noche en que los vivos y los muertos parecían unirse en un único abrazo tétrico. Pero en un Halloween en particular experimenté algo que me hizo dudar de mis propias creencias. Era un octubre frío y lluvioso, y los nubarrones se cernían sobre el cielo cuando decidí vestirme como un espantapájaros. La noche prometía ser emocionante. Había escuchado historias sobre una casa abandonada en las afueras del pueblo, una casa que todos decían que estaba maldita. Esa noche decidimos visitarla. A medida que avanzábamos por el oscuro sendero hacia la casa, el viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ramas de los árboles, como si estuvieran susurrando advertencias. Las hojas caídas crujían bajo nuestros pies mientras nos acercábamos al siniestro casero. La casa estaba en ruinas, con las ventanas rotas y la madera ennegrecida por el tiempo. Entramos con cuidado, y el hedor a humedad y moho nos golpeó de inmediato. La luz de nuestras linternas reveló el estado de abandono de la casa: muebles destrozados, retratos desgarrados y papeles esparcidos por el suelo. En la planta baja encontramos una puerta oculta en la esquina de una habitación. Abriéndola, descendimos por una escalera empinada hacia el sótano. La penumbra del sótano nos envolvió. Fue entonces cuando empecé a sentir una presencia, como si alguien más estuviera allí, con nosotros. Mis amigos también lo notaron. Comenzamos a oír susurros que nos llamaban por nuestros nombres, pero estábamos solos. Los corazones nos latían desbocados mientras intentábamos mantener la calma. La luz de nuestras linternas comenzó a parpadear y luego se apagó por completo. La oscuridad total nos envolvió y nos sumimos en el pánico, pero fue entonces cuando vimos los ojos que brillaban en la oscuridad. Al principio pensamos que eran animales, pero cuando las sombras se movieron hacia nosotros, vimos que eran ojos humanos, o al menos eso parecía. Gritamos y corrimos hacia la escalera, pero algo o alguien nos perseguía. Las risas macabras llenaban el aire mientras luchábamos por encontrar la salida. Finalmente, emergimos de la casa y corrimos hacia la seguridad de la noche de Halloween. No miramos nunca más atrás. Desde esa noche nunca volví a disfrutar del Halloween de la misma manera. Las sombras en la casa maldita y los ojos en la oscuridad me atormentaron durante mucho tiempo. A veces aún escucho esas risas en mis pesadillas y me pregunto si lo que encontramos en la casa abandonada era algo que nunca deberíamos haber descubierto. Halloween, la noche en que los vivos y los muertos se entremezclan, puede traer consigo horrores inimaginables, pero lo que vivimos en esa casa, esa noche, fue algo que me hizo cuestionar la verdadera naturaleza de lo desconocido y el poder que tiene para atormentarnos en la oscuridad de la mente. Mi amor por el Halloween siempre ha sido inmenso, a pesar de que nunca tuve miedo de las historias de terror que la gente solía contar en esa época del año. Ese Halloween cambió mi perspectiva para siempre. Era una noche de luna llena, y mis amigos y yo decidimos visitar un parque temático de Halloween que habían montado en las afueras de la ciudad. La emoción y la anticipación estaban en el aire cuando llegamos. Luces parpadeantes, laberintos espeluznantes y un ambiente festivo dominaban el lugar. Uno de los aspectos más inquietantes de la noche fue en el grupo de payasos que actuaban en el parque. Se disfrazaban de maneras horripilantes, con sonrisas pintadas que eran más amenazantes que alegres. En un principio no les presté mucha atención, pero a medida que avanzaba la noche, sus apariciones se volvían más y más perturbadoras. Mientras explorábamos un laberinto espeluznante,
Uno de sus payasos se cruzó nuestro camino. Su risa estridente y gestos exagerados nos hicieron saltar de miedo, pero lo que realmente me asustó fue su mirada. Sus ojos estaban llenos de una maldad inquietante, como si disfrutara provocando miedo en nosotros. Después de escapar del laberinto, seguimos viendo a los payasos en cada esquina del parque. No importaba dónde fuéramos, parecían estar en todas partes. Nos perseguían, siempre manteniendo una distancia incómoda, pero lo suficientemente cerca como para que sus caras pintadas fueran visibles en la penumbra. A medida que avanzaba la noche, las risas de los payasos se volvieron más siniestras y amenazantes. En un momento, estábamos atrapados en un callejón sin salida, rodeados por un grupo de ellos. Comenzaron a reír y a burlarse de nosotros. Su risa parecía penetrar en lo más profundo de nuestras almas. Finalmente, logramos escapar del parque temático, pero el miedo que experimentamos esa noche nunca nos abandonó. Los payasos, con sus caras pintadas y risas malévolas, se habían infiltrado en nuestros sueños y nuestros pensamientos. Desde entonces, Halloween ya no fue una celebración lúdica y alegre que solía ser para mí. Cada risa y cada sonrisa me recordaba esos payasos siniestros. Al día siguiente fuimos a visitar el lugar donde hicieron esta atracción y preguntamos quiénes eran esos grandísimos actores que estaban provocando terror toda la noche. El encargado nos mencionó que nunca hubo payasos en la atracción, que todo era dentro de la casa de los sustos y nada en la cercanía. Nunca más volveremos a pisar ese tipo de parques en Halloween. ...31 de octubre... Era el tipo de noche perfecta para el terror. Un cielo nublado y una luna llena que arrojaba una luz espeluznante sobre las calles. Decidí disfrazarme de zombie y unirme a la fiesta de Halloween de la ciudad. Mis amigos y yo deambulábamos de casa en casa recogiendo dulces y riendo mientras disfrutábamos de la festividad. Pero al caer la noche, una extraña sensación comenzó a apoderarse de mí. Caminando por una calle oscura y solitaria, noté a un hombre parado en la distancia. Parecía vestido con un traje oscuro y una máscara. En un principio pensé que era parte de la festividad, pero algo en su postura y la forma en que nos miraba me llenó de inquietud. Me detuve, tratando de convencerme de que solo era alguien jugando el papel macabro de cada Halloween. Sin embargo, el hombre no se movió. Seguía mirándonos con una mirada fija y escalofriante. Mis amigos se impacientaron y me instaron a seguir adelante, así que lo hice. Pero no pude evitar mirar hacia atrás una vez más. El hombre que tenía el traje nos seguía viendo. A medida que avanzábamos por las calles, el miedo se intensificó cada vez que nos miraba. Él pasaba y nos miraba por encima del hombro. El psicópata estaba cada vez más cerca. Sus pasos sigilosos y su máscara inexpresiva me llenaron de pánico. Intenté convencerme de que solo era un juego, pero algo en su actitud me decía lo contrario. Finalmente, decidimos entrar a una casa de manera temporal para escapar de ese hombre, pero cuando salimos, él seguía ahí, esperando en silencio en la entrada. Sus ojos parecían penetrar nuestras almas mientras nos miraba, y su cara sin expresión nos parecía más aterradora. Corrimos de vuelta al bullicio de la multitud, pero el psicópata no parecía dispuesto a dejarnos en paz. Nos siguió durante horas, siempre manteniendo una distancia de 2 casas al menos. Nuestro miedo aumentaba con cada esquina que doblábamos, sabiendo que él estaba cerca, acechando. Finalmente, decidimos buscar ayuda en la policía, pero cuando llegamos a la estación, el hombre desapareció. Nadie más lo había visto y nos miraron con escepticismo. Esa noche el miedo nos persiguió en cada rincón oscuro. La idea de que el psicópata real nos acechó durante horas dejó una cicatriz profunda en mi mente. Desde entonces, Halloween se convirtió en una noche de terror real, recordándome que los monstruos pueden no ser solo parte de nuestras pesadillas, sino también de nuestra realidad. Halloween solía ser una celebración llena de alegría y dulces, pero una experiencia en particular me hizo cuestionar esa inocencia para siempre. Era un Halloween como cualquier otro, con niños disfrazados y calles llenas de risas y emoción. Esa noche
Mis hermanos y yo decidimos visitar una casa que tenía una reputación aterradora en nuestro vecindario. Se decía que la señora que vivía allí era extraña y nadie la veía a menudo. Pero como adolescentes valientes decidimos que sería emocionante visitarla y descubrir si las historias eran ciertas. Al acercarnos a su casa, noté que las luces estaban encendidas, pero no había decoraciones de Halloween a la vista. La entrada estaba sombría y tenía un aire de abandono. Toqué el timbre y después de unos momentos la puerta se abrió lentamente. La señora que apareció en el umbral era mayor, con una expresión fría y una mirada distante. A pesar de nuestras sonrisas y disfraces, apenas pareció notar nuestra presencia, pero lo que más me desconcertó fue su ofrecimiento de dulces. Nos dio una bolsa llena de caramelos que lucían como cualquier otro, pero algo en su voz y en su mirada me inquietaba. Mientras nos alejábamos, uno de mis hermanos bromeó diciendo que parecía que la señora podría haber envenenado los dulces. Nadie lo tomó en serio, pero yo no podía quitarme esa idea de la cabeza. De regreso a casa, decidí investigar un poco sobre la señora. Descubrí que había sido la protagonista de rumores siniestros durante años. La gente decía que había perdido a su familia en circunstancias misteriosas y que estaba relacionada con eventos perturbadores en el pasado. Las historias eran escalofriantes, pero también poco confiables. La bolsa de dulces que nos dio permaneció en mi mente. Esa noche, cuando lo examiné detenidamente, noté un extraño aroma y un sabor amargo en uno de los caramelos. El miedo me inundó. ¿Había envenenado a propósito esos dulces? Nadie más parecía haber notado nada extraño. Noche tras noche, esa bolsa de caramelos me persiguió, llenándome de ansiedad. Finalmente, ese día decidí llevarla a la policía. Después de una corta investigación, descubrieron que algunos de los caramelos estaban envenenados. Afortunadamente, nadie los había consumido, pero el miedo y la confusión se extendieron por el vecindario. La señora fue arrestada y se descubrió que tenía antecedentes de problemas mentales, aunque la verdad detrás de sus intenciones sigue siendo un misterio. Ese Halloween me hizo comprender que el terror puede esconderse en los lugares más inesperados, incluso detrás de la fachada de la celebración más festiva. Desde entonces, la festividad de Halloween ha perdido su inocencia y se ha convertido en una época en la que la paranoia y la cautela se han apoderado de mí. Era una noche fresca de octubre, con las hojas de los árboles crujientes bajo mis pies mientras caminaba de regreso a casa después de una fiesta de Halloween en casa de un amigo. Mi casa estaba ubicada en una tranquila calle arbolada, rodeada de sombras alargadas por la tenue luz de las farolas. Al acercarme a mi puerta, noté que algo no estaba bien. La puerta principal estaba ligeramente abierta y un escalofrío recorrió mi espalda. Con cautela, entré a la casa y las sombras del interior parecían más oscuras de lo normal. Me armé de valor y revisé cada rincón, pero no encontré nada fuera de lugar. Convencido de que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada, intenté relajarme y poner la experiencia detrás de mí. Sin embargo, mientras me dirigía a la cocina para preparar algo de té, escuché un ruido proveniente de la parte trasera de la casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente el ruido continuo. Ahora parecía provenir de la parte trasera. Con mucho cuidado me dirigí hacia la puerta trasera y mi temor se confirmó. Había 3 personas paradas afuera, sus sombras apenas visibles a través del cristal esmerilado. Sus voces eran susurros apagados, pero sus intenciones eran claras. Querían entrar a mi casa. El miedo me paralizó por un momento, pero sabía que tenía que actuar. Me dirigí hacia el teléfono, listo para llamar a la policía, pero antes de poder marcar el número, los intrusos comenzaron a forzar la puerta trasera. Golpeaban con fuerza, tratando de derribarla. Corrí hacia la puerta, gritando para que se fueran, pero su respuesta fue más amenazante. Comenzaron a gritar y a maldecir, y el sonido de la puerta cediendo bajo su asedio llenó la casa. En ese momento, la adrenalina se apoderó de mí y me di cuenta de que tenía que defenderme. Tomé un objeto contundente que encontré en casa, listo para enfrentarlos por si entraban. Justo cuando la puerta estaba a punto de ceder, las sirenas de la policía resonaron afuera. Los intrusos huyeron rápidamente. La policía llegó y, tras la búsqueda, lograron atrapar a los intrusos. Resultó que eran desconocidos para mí, sin motivo aparente para intentar entrar a mi casa.
El miedo y la sensación de vulnerabilidad me acompañaron durante mucho tiempo después de ese incidente. Desde entonces, Halloween ya no fue una festividad alegre para mí. El miedo de aquella noche, el sonido de la puerta cediendo bajo la presión de aquellos desconocidos, se convirtió en una sombra que nunca se alejó del todo. La sensación de estar acosado en tu propia casa durante una festividad como esta es una experiencia que me persigue y me sigue recordando que el miedo puede acechar incluso en las noches más alegres. Eso ha sido todo. Espero les haya gustado esta pequeña selección de historias de Halloween. Sin más por el momento, procedo a retirarme de la fosa del silencio, donde somos la voz de los incorpóreos.